Mi hermana me dio 5 minutos para que mi hija se disculpara porque su hijo rompió su pasaporte 2 días antes de su viaje. Mi madre dijo que se lo merecía. Esa noche, tomé cartas en el asunto en silencio y a la mañana siguiente desperté con 118 llamadas perdidas. Tienes 5 minutos para hacer que tu hija se disculpe. Mi hermana ordenó después de que su hijo cortara el pasaporte de mi hija 2 días antes de su viaje escolar a París. Mamá añadió que se lo merecía. Las miré y dije, entendido. Esa noche hice un movimiento silencioso. A la mañana siguiente me desperté con 118 llamadas perdidas. Las tijeras estaban en el suelo de la habitación de invitados junto a la cama, con las cuchillas abiertas. Un pequeño rizo de laminado aún atrapado entre ellas. Vi las tijeras antes de ver la cara de mi hija, antes de oír el sonido que hizo, que no fue un grito, sino algo más bajo. El sonido que hace una niña de 14 años cuando recoge algo que ha estado cargando durante 4 meses y lo encuentra hecho pedazos. 6 pedazos. Su pasaporte de los Estados Unidos había sido cortado en 6 pedazos y esparcido por la cama de invitados en la casa de Elena Flores como confeti en una fiesta que nadie celebraba. Sofía estaba en el umbral sosteniendo 2 de los pedazos, uno en cada mano, y su cara hacía lo que las caras hacen cuando el cerebro ha recibido información que aún no cree. La página de la foto estaba en su mano izquierda. Los sellos de visado estaban en su derecha, el resto estaban en la colcha. Las tijeras estaban en el suelo y el sobre que había contenido $400 en billetes de 20, su dinero para gastos en París. El dinero que yo había ahorrado durante 3 meses con un salario de secretaria judicial para que mi hija pudiera comer crepes en los Campos Elíseos y comprar una postal en el Louvre estaba vacío sobre la almohada. El pasaporte estaba destruido. El dinero se había ido. El viaje escolar a París era en 47 horas. Y las tijeras estaban tiradas en el suelo de la habitación de invitados con las cuchillas abiertas, lo que significaba que quien las usó ni siquiera se había molestado en cerrarlas, lo que significaba que no tenían miedo de ser atrapados. Lo que significaba que alguien en esta familia le había dicho a un niño de 13 años que lo que estaba haciendo era aceptable. Entré en la habitación de invitados y recogí cada pieza del pasaporte. Las coloqué en una línea sobre la colcha con el mismo cuidado con el que ordeno documentos en mi escritorio en el juzgado antes de escanearlos en el sistema. Página de la foto, página de datos personales, página de la firma, 2 páginas de sellos de visado, contraportada. 6 cortes, limpios, deliberados, no rasgados con ira, sino cortados con intención por una mano que tuvo tiempo y acceso y un par de tijeras Fiskars del cajón de los trastos en la cocina de Elena. Los cortes eran rectos. Mateo se había tomado su tiempo. Se había sentado en la cama de invitados con el pasaporte de su prima en las manos y lo había cortado como un niño corta algo cuando su madre le ha dicho que cortar es lo correcto. Mamá. La voz de Sofía apenas se sostenía. Estaba en el umbral, apretando la guía de París contra su pecho. La guía que había estado llenando de notas adhesivas desde abril. La que tenía la pegatina de la bandera francesa en la cubierta que Isabel le había dado. Mamá, mi pasaporte. Lo veo, cariño. El dinero también. El sobre está vacío. Tenía $400 en billetes de 20. Los conté esta mañana antes de irnos. Revisé el sobre. Vacío. Revisé la bolsa. Vacía. Revisé el suelo, la mesita de noche, el armario. Nada. $400 y un documento federal. Ambos desaparecidos de la misma bolsa en la misma habitación. Mientras mi hija estaba en la cocina ayudando a su abuela a hacer ensalada de papa porque su abuela le había pedido que viniera a ayudar porque su abuela la había querido fuera de esta habitación exactamente el tiempo que le llevó a un niño de 13 años abrir una bolsa y tomar un par de tijeras. Llevé los pedazos del pasaporte al comedor. La familia todavía estaba en la mesa. Mi hermana Carla estaba sirviéndote helado. Su esposo Luis estaba recostado en su silla revisando su teléfono. Mi madre, Elena, estaba limpiando el mostrador con un paño de cocina. Y mi sobrino, Mateo, de 13 años, estaba sentado en la sala de estar con sus auriculares puestos, jugando un juego en su tableta con la postura de un niño que había hecho exactamente lo que le habían dicho que hiciera y ahora esperaba los aplausos. Puse los 6 pedazos del pasaporte en la mesa del comedor.
Alguien cortó el pasaporte de Sofía. Carla no miró los pedazos. Me miró a mí. La forma en que una persona mira cuando ya sabe lo que pasó porque lo planeó y lo único que queda es la actuación de descubrirlo. Mateo. La voz de Carla era plana y ensayada. ¿Le hiciste algo al pasaporte de Sofía? Mateo se quitó un auricular. Estaba presumiendo de París otra vez. Le dije que parara. No paró. Él cortó su pasaporte. Dije 6 pedazos. Y él tomó $400 de su bolso. Él no tomó dinero. Carla dejó caer la jarra de té con la fuerza suficiente para hacer sonar los vasos. Y lo que sea que le haya hecho al pasaporte, tu hija lo provocó. Ha estado mostrándole ese viaje en su cara durante 4 meses. La guía, las palabras en francés, las notas adhesivas, la carta de aceptación en el refrigerador. Ella lo hizo sentir como basura porque él no fue elegido. Y ella sí. Ella estudió para ello. Ella se lo ganó. Ella se lo restregó. Carla dio un paso hacia mí. Tu hija camina por esta familia como si fuera mejor que todos porque lee francés y fue elegida para un viaje que mi hijo no obtuvo. Mateo ha estado en esa escuela 3 años. Él trabaja. Él lo intenta. Pero tu hija con su pequeña guía y sus notas adhesivas y su mano en el aire en cada clase se aseguró de que la maestra supiera que ella era la especial. Ella desfiló esa carta de aceptación por esta casa como un trofeo. Mientras mi hijo se sentaba en el auto y lloraba, Luis levantó la vista de su teléfono. No habló. Nunca hablaba durante estos momentos. La contribución de Luis al conflicto familiar era la misma que su contribución a su seguro de auto. Silenciosa, presente y CEO firmada por otra persona. Así que, sí, el pasaporte se ha ido. Tienes 5 minutos para hacer que tu hija se disculpe por humillar a mi hijo o te prometo, María, que no pondrá un pie en ese avión. Sofía estaba detrás de mí en el pasillo. Oí su aliento entrecortarse. 14 años y su tía acababa de llamarla presumida y su primo acababa de destruir su pasaporte y su abuela estaba a punto de decirle que se lo merecía y la guía que sostenía contra su pecho no la iba a proteger de ninguna de esas cosas. Elena habló desde el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, la voz firme. La postura de una mujer que ha pasado 61 años decidiendo quién merece que y nunca se ha equivocado en su propia estimación. Se lo merecía. Si no hubiera estado pavoneándose con esa guía, haciendo sentir pequeño a Mateo, nada de esto habría pasado. Algunos niños necesitan aprender que el mundo no gira alrededor de sus pequeños logros. Pequeños logros. El promedio de 3.94 de mi hija, su aceptación en la Sociedad de Honor de Francés, la carta de recomendación que la señora Soto había escrito y enviado a casa en un sobresellado, la que leí en la mesa de la cocina mientras Sofía estaba en la escuela, la que llamó a Sofía Flores la estudiante más preparada y merecedora que he nominado en 22 años. Sus 4 meses de preparación, la guía anotada en 2 idiomas. Las tarjetas didácticas debajo de su almohada, la radio francesa durante el desayuno, las noches tarde en la mesa de la cocina con Isabel ayudándola a conjugar verbos irregulares. Pequeños logros, según la mujer que había pasado la noche anterior enviando mensajes de texto a mi hermana sobre cómo destruir el logro y distraer a la que logró. Miré a Carla. Miré a Elena. Miré a Mateo en la sala de estar, con los auriculares puestos de nuevo. Juego reanudado. La cara de un niño de 13 años a quien su madre le había dicho que hiciera algo y lo había hecho y ahora esperaba que los adultos lo arreglaran mientras jugaba en una tableta que mi dinero de matrícula había pagado indirectamente. Miré a Luis, quien volvió a guardar su teléfono en su bolsillo y miró al techo. Luego miré a Sofía, de 14 años, sosteniendo la guía, parada en un pasillo, escuchando a su familia llamar a sus logros pequeños, y la destrucción de su pasaporte merecida. Una niña que se había ganado un viaje a París y ahora le decían que se disculpara por ganárselo. Entendido, dije. Tomé la mano de Sofía. Recogí nuestras chaquetas del perchero. Puse los 6 pedazos del pasaporte en mi bolsillo y salí de la casa de Elena Flores, sin levantar la voz, sin dar un portazo, sin darle a Carla los 5 minutos que exigió porque la palabra entendido no era un acuerdo. El viaje a casa duró 14 minutos. Sofía lloró durante los primeros 7.
La guía estaba en su regazo abierta en la página sobre el Louvre y sus lágrimas cayeron sobre una nota adhesiva que decía Mona Lisa, llega temprano entrada sur menos concurrida con una caligrafía que había practicado para que pareciera cursiva. Mamá, no puedo ir. Mi pasaporte se ha ido. ¿Vas a París? Sofía. ¿Cómo? Porque tu madre archiva documentos para ganarse la vida. Y esta noche, voy a archivar el más importante de mi carrera. Mi nombre es María Flores. Tengo 36 años. Soy secretaria en el Tribunal de Circuito de la ciudad de Richmond, lo que significa que proceso denuncias penales, demandas civiles, órdenes de protección y disputas de propiedad 8 horas al día, 5 días a la semana. Llevo 11 años haciendo esto. Conozco cada formulario del sistema, cada código de archivo, cada horario de admisión de jueces. La mayoría de la gente pasa días averiguando cómo presentar una queja. Yo puedo presentar una en lo que se tarda en hacer café. La familia contra la que presenté la denuncia es la mía. Y la razón por la que tuve que presentarla es la misma razón por la que he estado pagando todo en esa familia durante 3 años porque nadie en la familia Flores toma en serio a María hasta que llega el papeleo. Hace 3 años, Carla me llamó un martes por la noche. Estaba llorando. Las horas de Luis habían sido recortadas en el taller de carrocería. Mateo estaba a punto de empezar en la Academia Ashford, la escuela privada en la que Carla había luchado por meterlo porque la escuela intermedia pública tenía un problema de disciplina y Mateo necesitaba estructura. La matrícula era de $8.200 al año. Carla no podía pagarla. Luis no podía pagarla. Elena tenía una renta fija de jubilación de 26 años como gerente de cafetería escolar y no podía pagarla. ¿Puedes cubrir el primer año? Solo el primer año. Luis hará turnos extras. Nos haremos cargo en enero. Llegó enero. Luis no hizo turnos extras. Llegó la matrícula del segundo año. Carla no llamó esta vez. Elena sí. Tu hermana es demasiado orgullosa para volver a pedirlo. Pero Mateo lo está haciendo también. ¿Sabes lo importante que es esto? Solo un año más. Un año más se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. $24.600 de mi cuenta corriente a la oficina de negocios de la Academia Ashford. Y en algún momento entre el primer pago y el 36º, Carla le dijo a Mateo que su matrícula estaba cubierta por el Fondo de Educación de la abuela, un fondo que no existía. Una mentira que convirtió mi sacrificio en la generosidad de Elena y borró mi nombre de lo único que estaba haciendo por mi sobrino. También firmé el seguro de auto de Carla y Luis hace 18 meses. Luis tuvo 2 accidentes culpables que hicieron que su historial de conducción fuera tóxico. Ninguna compañía emitiría una póliza sin un firmante con un historial limpio. Firmé porque Carla dijo que Luis necesitaba conducir para trabajar. Y si no podía conducir para trabajar, las horas del taller de carrocería bajarían aún más. Y si las horas bajaban, el alquiler no se pagaría. Y si el alquiler no se pagaba, la familia terminaría en el sofá de Elena. Y la conversación del sofá siempre terminaba con alguien mirándome a mí. Así que firmé $340 al mes. Otro pago invisible de la hermana que sella papeles en el juzgado. Pagué la educación de Mateo. Pagué el seguro de Luis. Y cuando mi hija, que asistía a la misma escuela con mi dinero, ganó un lugar en el viaje de la Sociedad de Honor de Francés a París, la familia que vivía de mi dinero, decidió que no se lo merecía. Isabel Ulrich estaba en su porche cuando entré en el camino de entrada. Isabel había sido mi vecina de al lado durante 9 años. La mujer que había visto a Sofía dar sus primeros pasos en la acera entre nuestras casas. La mujer que había ayudado a Sofía con las tareas de francés todos los martes durante 2 años, sentada en la mesa de la cocina de Isabel con tarjetas didácticas y un temporizador y una paciencia que 31 años como directora de escuela intermedia habían hecho permanente. Cuando Sofía fue aceptada en el viaje a París, Isabel vino con una baguette de la panadería de Broad Street como una broma y pegó una pequeña pegatina de la bandera francesa en la cubierta de la guía y dijo, «Esa chica va a París porque se lo ganó y nadie le quita lo que se ganó». La pegatina todavía estaba allí, ligeramente despegada por la esquina, aún agarrándose como todo en la vida de Sofía se aferraba con esfuerzo, con atención,
con la terquedad de una niña que estudiaba verbos irregulares en francés a las 11 de la noche. En las noches escolares porque quería ese viaje con mucha intensidad. Isabel vio la cara de Sofía y se levantó de su silla. ¿Qué pasó? Mateo cortó su pasaporte. Carla me dijo que hiciera que Sofía se disculpara. Mi madre dijo que se lo merecía. La mandíbula de Isabel se tensó como la mandíbula de una directora se tensa cuando un estudiante ha sido perjudicado. Y el adulto responsable es el que hizo el daño. ¿Qué vas a hacer? Una cosa esta noche. ¿Qué tipo de cosa? La que presento en el trabajo. Isabel me miró durante 3 segundos. Luego asintió una vez. ¿Necesitas algo? Necesito que te sientes con Sofía mientras trabajo. Pondré el té. Y María, Isabel hizo una pausa en la puerta. Lo que sea que presentes esta noche, preséntalo correctamente. Solo tienes una oportunidad de presentar algo que importa. Y esto importa más que cualquier queja que hayas procesado en ese juzgado. Cada casilla marcada, cada campo completo. Hazlo como lo haces en el trabajo. Esa es la única manera en que sé hacerlo. Isabel entró con Sofía. Las oí en la sala de estar. La voz de Isabel baja y firme, la voz de Sofía temblorosa, y luego el sonido de la guía abriéndose e Isabel diciendo, muéstrame la página del restaurante. ¿A cuál vamos primero? Porque Isabel no dijo, sí, Isabel dijo, ¿a cuál? Y por eso Isabel Oldridge era la persona en quien confiaba con mi hija cuando el resto de la familia había demostrado que no se podía confiar en ellos con un pasaporte. Me senté a la mesa de mi cocina y abrí mi computadora portátil. Antes de abrir el portal judicial, miré las fotografías en mi teléfono. 14 imágenes, los 6 pedazos del pasaporte, las tijeras abiertas, el sobre vacío, la cama de la habitación de invitados. Las organicé en una carpeta en mi escritorio titulada Documentación del incidente de Sofía Flores. El nombre de la carpeta se parecía a todas las carpetas que creaba en el juzgado porque lo era. El pasaporte destruido de mi hija era ahora un caso y yo procesaba casos para ganarme la vida y este iba a ser procesado correctamente. Abrí el portal de archivo electrónico del tribunal a las 9:47 de la noche. Escribí lentamente, no porque no conociera el formulario, sino porque quería que cada palabra fuera correcta. Denuncia penal, denunciante, María A. Flores, víctima, Sofía Flores, 14 años. Sospechoso, Mateo Flores, 13 años, menor, delito 1, destrucción de un pasaporte de E.U. En violación de 18 USC 1543. Delito 2, robo de $400 en moneda estadounidense de las pertenencias personales de la víctima. Pruebas de apoyo, 14 fotografías, una captura de pantalla de mensajes de texto entre CO conspiradores. Escribí la sección narrativa como escribo todas las narrativas en el juzgado. Objetiva, específica, con sello de tiempo. Aproximadamente a las 6:45 de la tarde el sospechoso sustrajo el pasaporte de los Estados Unidos de la víctima de una bolsa en la habitación de invitados de la residencia de un familiar. El sospechoso utilizó unas tijeras domésticas para cortar el pasaporte en 6 pedazos. El sospechoso también sustrajo un sobre que contenía $400 en moneda estadounidense de la misma bolsa. La destrucción ocurrió 2 días antes del viaje escolar programado de la víctima a París, Francia. Mensajes de texto entre la madre y la abuela del sospechoso obtenidos de un teléfono desbloqueado en la escena indican que el acto fue premeditado. La denuncia fue presentada a las 10:14 de la noche. El sistema le asignó un número de caso. La cola de admisión la procesaría por la mañana. Casi me detengo después de la presentación. La denuncia era suficiente por sí sola. La policía vendría. Mateo sería entrevistado. El sistema haría lo que los sistemas hacen cuando un crimen está documentado y el papeleo es correcto. Pero la imagen del texto de Elena en mi teléfono me detuvo. María lo superará. Siempre lo hace. 4 palabras que resumían mi posición en esta familia durante 36 años. Siempre lo hace. Siempre paga la matrícula. Siempre firma el seguro. Siempre absorbe el insulto y aparece en la próxima cena y escribe el próximo cheque. Siempre lo hace.
Y Elena había usado esa certeza como arma para coordinar la destrucción del pasaporte de su propia nieta. No lo iba a superar. Esta vez no. Abrí mi aplicación bancaria. Encontré el pago automático a la Academia Ashford. $8.200 al año divididos en pagos mensuales de $683,33 durante 36 meses. ¿Lo cancelé? El sistema confirmó la cancelación a las 11:02 de la noche. 3 años de pagos, 36 transferencias, $24.600 hechos en 4 toques. Luego abrí el portal de seguros. Presenté la retirada de CEO firmante en el seguro de auto de Carla y Luis. Sin mi nombre, los 2 accidentes culpables de Luis desencadenarían una reevaluación de suscripción completa. La prima pasaría de $340 a 680 o más. La retirada se confirmó a las 11:31 de la noche. Luego llamé a la línea de emergencia de pasaportes del Departamento de Estado. Expliqué la situación. Pasaporte de menor destruido. Informe policial presentado. Viaje escolar saliendo en 36 horas. El agente programó una cita de emergencia en la agencia de pasaportes de Richmond para el jueves a las 2 de la tarde. Traer el informe policial, 2 fotos de pasaporte, el niño y $170. 4 acciones en 3 horas. Una denuncia, una cancelación, una retirada y una cita. Todo desde la mesa de la cocina mientras mi hija dormía en la habitación de al lado con la guía en su mesita de noche y la pegatina de la bandera francesa capturando la luz del pasillo. Casi me voy a la cama después de la última llamada. Mi cuerpo quería dormir, pero la guía en la mesita de noche de Sofía me detuvo. Visible a través de la puerta abierta del dormitorio, la pegatina de la bandera francesa atrapando la luz del pasillo, las páginas llenas de notas adhesivas en 2 idiomas escritas por una chica que se había ganado cada palabra en cada página. Esa guía no iba a quedarse en una mesita de noche mientras la mujer que ayudó a destruir su propósito dormía sin consecuencias. Guardé las capturas de pantalla de los mensajes de texto en 3 lugares. Mi teléfono, mi computadora portátil y mi correo electrónico. Una secretaria judicial guarda las pruebas como un cirujano esteriliza los instrumentos. Una vez es un hábito. 3 veces es profesional. Elena llamó a las 5:03 de la madrugada del jueves. Conozco la hora porque ya estaba despierta. No había dormido. La denuncia estaba en el sistema. La matrícula estaba cancelada. El seguro había sido retirado. Y la cita de pasaporte de emergencia era en 9 horas. Había pasado la noche en la cocina con mi computadora portátil abierta y los 6 pedazos del pasaporte en una bolsa Ziploc sobre la mesa junto a la guía. Y cada hora miraba los pedazos y la guía y medía la distancia entre lo que mi familia había destruido y lo que mi hija había construido. Y la distancia era 6 cortes de tijera y $400 en billetes de 20 robados y una abuela que la había mantenido en la cocina haciendo ensalada de papa para que el corte pudiera ocurrir en la habitación de al lado. Contesté una vez. María, una vecina le dijo a Carla que hay un coche patrulla viniendo por la calle. ¿Viene la policía? María, por favor. Pagaré un pasaporte nuevo yo misma. Llevaré a Sofía a la oficina de pasaportes. Me disculparé. Lo que quieras. Solo diles que fue un error. Diles que Mateo es un niño. El pasaporte cuesta $170, mamá. La denuncia cuesta todo lo demás. Colgué. Ella volvió a llamar inmediatamente. No contesté. Casi contesto la 4ª llamada, la de las 5:22 de la madrugada, porque la notificación de correo de voz decía mamá y la palabra mamá todavía tenía peso incluso de una mujer que había distraído a mi hija para que le cortaran el pasaporte. Pero la bolsa Ziploc en la mesa me detuvo. 6 pedazos de un documento federal, 6 cortes, y un hilo de mensajes de texto que demostraba que la mujer que me llamaba había planeado cada uno de ellos. Una madre que ayuda a planear la destrucción del pasaporte de su nieta no puede usar la palabra por favor a las 5 de la madrugada y esperar que tenga el peso que tenía antes de las tijeras. El teléfono sonó y sonó. Carla, Elena, Carla, Elena. Carla, Carla, Luis, Elena. A las 8 de la mañana el contador marcaba 118 llamadas perdidas. 118 intentos de contactar a la mujer a la que llamaron empuja papeles,
cuya hija dijeron que se lo merecía, cuyo dinero gastaron, y cuyo silencio esperaban, y cuyas habilidades de archivo se habían burlado durante 11 años hasta que el archivo era sobre ellos. A las 6 de la mañana, la patrulla llegó a la casa de Carla. 2 oficiales entrevistaron a Mateo en la sala de estar con Carla presente. Mateo admitió haber cortado el pasaporte. Negó haber tomado el dinero. Los oficiales pidieron mirar en su habitación. Carla consintió porque Carla le creyó a su hijo cuando dijo que no tomó el efectivo y Carla se equivocó. Los $400 estaban en el cajón de su cómoda en las mismas denominaciones, billetes de 20 doblados por la mitad como Sofía los doblaba porque Sofía doblaba su dinero como yo le enseñé, y Mateo ni siquiera se había molestado en desdoblarlos. La cara de Carla cuando el oficial levantó los billetes de 20 era la cara de una mujer cuya mentira sobre su hijo acababa de ser vaciada de un cajón de la cómoda frente a 2 oficiales uniformados. Ella había dicho que Mateo no tomó dinero. Lo había dicho en la mesa del comedor de Elena, fuerte y segura. El cajón decía lo contrario, robo y destrucción de un documento federal. Ambos confirmados, ambos documentados, ambos en el sistema que yo había construido mi carrera procesando. A las 2 de la tarde del jueves, llevé a Sofía a la agencia de pasaportes de Richmond en North Arthur Ashe Boulevard. La oficina estaba en el 3er piso de un edificio federal con un detector de metales y una línea de seguridad y el silencio de una oficina gubernamental donde se emiten documentos y los documentos determinan quién viaja y quién se queda. Traje el informe policial, 2 nuevas fotos de pasaporte tomadas en el CVS de Broad Street esa mañana, el pasaporte destruido en una bolsa Ziploc como prueba de la emergencia, y $170 en efectivo. El empleado detrás del mostrador miró el informe policial, miró los pedazos del pasaporte destruido en la bolsa Ziploc, miró a Sofía de pie junto a mí con una guía en sus manos, la pegatina de la bandera francesa despegándose por la esquina. ¿París? Preguntó el empleado. París, dijo Sofía. La primera vez que había dicho la palabra sin que le doliera desde el miércoles. El nuevo pasaporte se emitió en 40 minutos. Tapa azul marino, águila dorada, Sofía Arena Flores. Lo deslicé en el bolsillo delantero de su mochila y la cerré. Y Sofía me miró y sonrió por primera vez en 22 horas. No una gran sonrisa. La pequeña que aparece cuando algo que creías perdido regresa de otra forma. Y la forma es un folleto azul marino con tu nombre en oro y un país detrás que dice, tienes derecho a viajar. El coche de Carla entró en mi camino de entrada a las 2:45 de la tarde. Elena estaba en el asiento del pasajero. Carla salió rápido, la puerta abierta antes de que el motor se detuviera. Caminando por mi camino delantero con la postura de una mujer que había estado llamando durante 9 horas y había pasado cada una de esas horas construyendo una versión de esta historia donde ella era la víctima. María, tienes que llamar a la policía y decirles que fue un asunto familiar. Tienes que hacerlo ahora. Me quedé en los escalones de mi casa. Isabel Oldridge estaba en su porche de al lado regando una planta que no necesitaba ser regada. La señora López al otro lado de la calle estaba recogiendo su correo lentamente, muy lentamente. La forma en que una mujer recoge su correo cuando la conversación de al lado es más ruidosa que el buzón. No es un asunto familiar. Es una denuncia penal. Él tiene 13 años. Es un niño. Estás tratando de darle a un niño antecedentes penales por un pedazo de papel. Un pasaporte no es un pedazo de papel. Es un documento federal. Destruirlo es un crimen. Y tu hijo también robó $400 de la bolsa de mi hija. Los oficiales lo encontraron en su cómoda esta mañana. La cara de Carla cambió. El dinero. No había sabido hasta ahora que la policía lo encontró. Le había creído a Mateo cuando lo negó en la casa de Elena. Se había parado en esa mesa del comedor y había dicho que no tomó dinero con la certeza de una madre que confía en su hijo. Y ahora la certeza de su hijo estaba en un registro de pruebas policiales. Y su certeza estaba de pie en los escalones de mi casa sin piernas debajo. Es un niño, María. Los niños cometen errores. Cortar un pasaporte no es un error. Es una decisión. Y tus mensajes de texto demuestran que fue tu decisión primero. Levanté mi teléfono. La captura de pantalla del hilo de mensajes de texto llenó la pantalla.
Carla lo vio y su cuerpo se quedó quieto como un cuerpo se queda quieto cuando reconoce algo que creía privado. Martes 4:12 de la tarde. Le enviaste un mensaje a mamá. Mateo quiere hacer algo con el viaje. Le dije que esperara hasta que estuviéramos en tu casa. Mamá respondió a las 4:18. Mantendré a Sofía ocupada en la cocina. Deja la bolsa en la habitación de invitados donde siempre la pone. Le dijiste que dejara la bolsa accesible. Mamá te dijo que distraería a mi hija. Y a las 4:22, mamá escribió, María lo superará. Siempre lo hace. Elena salió del coche, con una mano en el marco de la puerta. Su cara no era la cara del miércoles por la noche. La certeza de los brazos cruzados se había ido. La voz de se lo merecía se había ido. Lo que quedaba era la cara de una mujer cuyos mensajes de texto privados estaban siendo leídos en voz alta en un porche a tiro de oído de una directora jubilada y una vecina que le diría a su marido que le diría a su hermana que asistía a la misma iglesia. Lo planeaste, mamá. No solo estuviste de acuerdo con ello después del hecho. Lo coordinaste. Mantuviste a mi hija en la cocina haciendo ensalada de papa para que tu nieto pudiera ir a la habitación de invitados con unas tijeras. Colocaste la bolsa. Creaste la ventana. Y luego te paraste en la puerta y me dijiste que se lo merecía. Como si la idea acabara de ocurrírsete. Las rodillas de Elena se doblaron ligeramente. No se sentó. Se apoyó contra la puerta del coche. Su peso se desplazó a sus manos y su barbilla cayó y su respiración se volvió superficial. Y por primera vez en mi vida, vi a mi madre perder la capacidad de enmarcar una frase porque la frase que necesitaba era una disculpa. Y ella nunca había practicado esa. Sus ojos se fueron al suelo y luego al porche y luego a la ventana donde Sofía probablemente estaba mirando. Y la realización de que su nieta podía verla ahora mismo apoyada en la puerta de un coche en el camino de entrada de la casa donde se presentó la denuncia aterrizó en su cara como un sello aterriza en un documento, parte permanente y visible del expediente. Estaba presumiendo. Carla lo intentó. Su voz se estaba quebrando en los bordes, perdiendo el tono ensayado que había llevado desde el miércoles. Sofía es una presumida. Ella anda con esa guía como si el resto de nosotros no importáramos. La matrícula de tu hijo la pago yo. La frase detuvo a Carla a mitad de la respiración. Su boca permaneció abierta, pero no salió ningún sonido. $8.200 al año durante 3 años. $24.600 en total de mi cuenta corriente a la oficina de negocios de la Academia Ashford cada mes. 36 pagos. Le dijiste a Mateo que el dinero venía del fondo de educación de la abuela. No hay fondo. No hay programa. No hay una abuela escribiendo cheques. Estoy yo, la empuja papeles, la mujer que sella formularios en el juzgado. Pagué para que tu hijo asistiera a la misma escuela donde mi hija se ganó el viaje por el que destruyó su pasaporte. La boca de Carla se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Se volvió hacia Elena. Mamá, ¿es eso cierto? María ha estado pagando la matrícula de Mateo todo este tiempo. Elena no respondió. Su silencio respondió por ella. Como el silencio siempre responde en esta familia, confirmando lo que nadie quería decir en voz alta. 3 años, dije. Pagué 3 años de educación de tu hijo. Llevé los cheques a la oficina de la escuela yo misma. Y a cambio, tu hijo cortó el pasaporte de mi hija con tijeras y tomó $400 de su bolsa y tú te paraste en el comedor de Elena y me dijiste que tenía 5 minutos para hacer que ella se disculpara. Luis había salido del coche. Se paró en el parachoques trasero con los brazos a los lados. La CEO firma de tu seguro de auto fue retirada anoche, le dije directamente. Tu tarifa será reevaluada basándose en tu propio historial de conducción. 2 accidentes culpables. La prima se duplicará como mínimo. Luis se metió las manos en los bolsillos. Miró al suelo. Le dijiste a mi hija que se lo merecía. Una niña de 14 años merecía que le cortaran el futuro con unas tijeras porque estudió más duro que tu nieto.
La única persona en esta familia que merecía algo está dentro de esta casa sosteniendo una guía llena de notas adhesivas y un nuevo pasaporte con un número de caso adjunto. Ella se merecía París. Ella se ganó París. Y ustedes merecen la denuncia. Miré a mi madre, luego a mi hermana, luego a Luis. Mateo cortó un documento federal. Ustedes me dijeron que ella se lo merecía. La denuncia está presentada. Sofía vuela el viernes. Tienen mi respuesta. La mandíbula de Carla cayó. Su mano derecha se levantó como si fuera a alcanzarme y luego se detuvo en el aire. La mano de una mujer que había pasado toda una vida buscando el dinero, la paciencia y el silencio de su hermana y ahora se extendía hacia un espacio donde ninguna de esas cosas ya existía. Este es el último cheque de matrícula, el último pago de seguro, la última cena en esa mesa. Sofía se ganó su viaje. Tu familia se ganó la denuncia. No me llamen. No me envíen mensajes de texto. El próximo documento que reciban de mí tendrá un número de caso. Isabel Oldry dejó su regadera. La señora López cerró su buzón. La calle estaba tranquila, y las dos mujeres a cada lado de esta confrontación habían escuchado cada palabra, y ninguna de ellas desvió la mirada, y ninguna de ellas lo olvidaría. Entré. Cerré la puerta. La guía estaba en la mesa de la cocina donde Sofía la había dejado, abierta en la página de la Torre Eiffel. La pegatina de la bandera francesa se estaba despegando por la esquina. La volví a presionar con el pulgar. Las consecuencias llegaron en capas, cada una más pesada que la anterior. La capa financiera fue inmediata. La oficina de negocios de la Academia Ashford envió un correo electrónico a Carla el jueves por la noche a las 6:14 de la tarde. No hemos recibido el pago de matrícula programado para el próximo trimestre. Su cuenta muestra un saldo de $8,200. Por favor, póngase en contacto con la oficina de negocios antes del viernes para discutir el estado de inscripción y las opciones de pago. Carla llamó a la escuela el viernes por la mañana. La coordinadora de admisiones explicó que el método de pago de la cuenta había sido cancelado y que sin una nueva fuente de pago, la inscripción de Mateo sería puesta en espera administrativa al final del trimestre actual. Carla me llamó. No respondí. Ella llamó a Elena. Elena me llamó. No respondí. La factura de $24,600 de mis registros llegó en el correo del sábado. Detallada en 36 pagos mensuales de $683,33. Cada uno rastreado a mi cuenta corriente, cada uno fechado y documentado. 3 años de una hermana pagando la educación de un sobrino, mientras su madre le decía que el dinero venía de una abuela que nunca había escrito un cheque de más de $200 en su vida. La carta de reevaluación del seguro de auto de Luis llegó el lunes. Sin María Flores como CEO firmante, la nueva prima mensual basada en el historial de conducción independiente de Luis era de $714. Su ingreso en el taller de carrocería era de $3,200 al mes. El seguro por sí solo ahora consumía el 22% de su cheque de pago, frente al 11% cuando mi nombre estaba en la póliza. El coche que había costado $340 al mes asegurar ahora costaba $714. Y la diferencia entre esos dos números era exactamente el valor de la cuñada a la que Luis había observado desde el asiento trasero de su coche, mientras Carla exigía una disculpa a una niña de 14 años. La capa social fue más tranquila pero más profunda. Isabel Oldry llamó a Elena el viernes por la tarde. La llamada duró 4 minutos. Ayudé a esa chica con sus tareas de francés durante 2 años. Elena. 2 años en la mesa de la cocina con tarjetas didácticas y conjugaciones verbales. Le puse una bandera en su guía el día que fue aceptada. Y tú la mantuviste en la cocina haciendo ensalada de papa para que tu nieto pudiera cortar su pasaporte. Escuché cada palabra en ese porche hoy. Los mensajes de texto, el plan, la ensalada de papa. No tengo nada más que decirte. Ni hoy. Ni ningún día. Elena no respondió. La línea estuvo abierta durante 11 segundos después de que Isabel terminara. Luego Elena colgó. La señora López le contó a su hermana lo que había escuchado desde el porche delantero. Su hermana le contó a 2 mujeres en la primera iglesia presbiteriana.
Para el domingo, el banco donde Elena se había sentado durante 23 años tenía un vacío. Nadie le pidió que se moviera. Simplemente no vino. La iglesia que había sido su centro social durante 2 décadas se convirtió en el edificio por el que pasaba sin girar. Porque las caras dentro de ella habían escuchado la historia de las tijeras y la ensalada de papa y los mensajes de texto que decían que siempre lo hace, y ninguna de esas caras estaba dispuesta a fingir que no lo habían hecho. Carla se sentó en la habitación de Mateo el jueves por la noche después del enfrentamiento. La factura de la matrícula estaba en el escritorio. El correo electrónico de inscripción de Ashford brillaba en la computadora portátil. El papeleo del informe policial estaba en la mesa de la cocina abajo junto a las tijeras que había usado. Mateo estaba en la cama fingiendo dormir. Su tableta estaba confiscada. Su teléfono estaba en la mesita de noche boca abajo. La habitación estaba oscura excepto por la pantalla de la computadora portátil. Y a la luz del correo electrónico que decía que su inscripción estaba en riesgo, la habitación se veía diferente a como se había visto esa mañana. Se veía cara. El escritorio que costó $400. La estantería que contenía libros de texto que la matrícula de María pagó. El uniforme colgado en el armario que Carla le había dicho a Mateo que la escuela proporcionaba, pero que en realidad fue comprado con la misma cuenta que pagaba la matrícula. Todo en esta habitación había sido financiado por la tía a cuya hija Mateo le había robado, y la habitación aún no lo sabía, pero estaba a punto de aprender. Una sola página se había caído de la guía de Sofía cuando Mateo la abrió en la habitación de invitados. Una hoja suelta con una nota adhesiva con la letra de Sofía. Louvre, entrada sur, Mona Lisa, primero tomémonos nuestro tiempo. La página terminó en la mochila de Mateo. Carla la encontró cuando vació la bolsa, buscando los $400 que no creía que su hijo hubiera tomado. Se sentó en la oscuridad, sosteniendo esa nota adhesiva, leyendo las 7 palabras que su sobrina había escrito con letra cuidadosa, un plan de museo para un viaje a París que una niña de 14 años había estado soñando durante 4 meses. Tomémonos nuestro tiempo. Sofía había escrito «Tomémonos nuestro tiempo» sobre el Louvre como si el tiempo fuera algo que un niño pudiera sostener en sus manos y llevar a través de un museo. Y el hijo de Carla había intentado asegurarse de que ella nunca tuviera la oportunidad. Se sentó en la oscuridad en la habitación de su hijo en una casa cuyo seguro ya no podía pagar, en una escuela que ya no podía pagar, con un informe policial que no podía deshacer, sosteniendo una nota adhesiva escrita por la niña que dijo que se lo merecía. La palabra merecía se sentó en su regazo con la nota y la presionó y no la dejó levantarse. Viernes por la mañana 5 de la madrugada Isabel Uldrich entró en mi camino de entrada en su Buick con 2 cafés y un croissant de la panadería de Broad Street. Para el vuelo, dijo cuando Sofía subió al asiento trasero con la guía en su regazo y la mochila bien cerrada. Los franceses comen croissants para desayunar. Bien podrías empezar ahora. Sofía se rió. Primera risa de verdad desde el miércoles. La risa de una niña a la que le habían dicho que merecía perder su viaje y ahora estaba comiendo un croissant en el asiento trasero a las 5 de la mañana de camino al aeropuerto porque su madre había presentado los papeles correctos y su vecina había puesto la alarma. Aeropuerto Internacional de Richmond 6:15 de la mañana. La clase de la Sociedad de Honor de Francés se reunió en la puerta B7. 14 estudiantes con polos azul marino a juego, 2 profesores con portapapeles. 23 maletas y una chica con una guía unida por notas adhesivas y una pegatina de la bandera francesa que se estaba despegando por la esquina, pero que seguía agarrándose como todo en la vida de Sofía Flores se aferraba. Con esfuerzo, con preparación, con la creencia obstinada de que las cosas ganadas no deben ser robadas, Isabel se paró conmigo en la línea de seguridad. Sostuvo su café con ambas manos y observó a Sofía registrarse con la señora Soto y mostrar su nuevo pasaporte y obtener su tarjeta de embarque y unirse al grupo de estudiantes tomando fotografías frente al tablero de salidas. Ella es la única niña con una guía. Observó Isabel. 14 estudiantes y una guía. Eso lo dice todo. Me dice que se lo ganó. Me dice más que eso. Me dice que criaste a una chica que se prepara, que se presenta lista, que no asume que el mundo le dará las cosas. Isabel hizo una pausa. Y me dice que tu familia trató de castigarla por ello, y tú no los dejaste. Presenté el papeleo, Isabel. Eso es todo lo que hice. Presentaste el papeleo que salvó el sueño de tu hija.
No hay versión de esa frase que sea pequeña. Observé a Sofía pasar por el control de seguridad con la guía bajo el brazo y el nuevo pasaporte en el bolsillo delantero de su mochila. La mochila que había empacado a medianoche. El pasaporte que había recogido en la agencia el jueves por la tarde. Los $400 que había reemplazado de mis propios ahorros porque el dinero que Mateo tomó había sido de Sofía. Y una madre reemplaza lo que una familia roba. Sofía se volvió en la puerta. Saludó. La guía estaba en su mano, la página de la Torre Eiffel marcada con una nota adhesiva que decía, tomar foto para mamá. Tomaría esa foto el martes a las 11 de la mañana, hora de París, de pie en los Campos Elíseos con la torre detrás y la luz de la mañana sobre la celosía de hierro. Me la enviaría a las 5 de la madrugada, hora de Richmond, mientras yo estaba sentada en mi escritorio en el juzgado presentando quejas para extraños y mi teléfono se iluminaría con una foto de mi hija de pie frente a una torre en una ciudad que se ganó porque estudió y se preparó y soñó y llenó una guía de notas adhesivas en 2 idiomas. Mientras su primo tomaba unas tijeras y su tía daba la orden y su abuela mantenía la puerta de la cocina abierta. Nadie puede cortar eso. Ni la tía que exigió una disculpa. Ni la abuela que dijo que se lo merecía. Ni el niño de 13 años que se sentó en la sala de estar con los auriculares puestos esperando aplausos que nunca llegarían. La guía estaba en el avión. El pasaporte estaba en la mochila. La denuncia estaba en el sistema. Y la madre de pie en la ventana con una taza de café frío y una vecina que las había llevado a las 5 de la mañana era una secretaria del Tribunal del Condado que había presentado el documento más importante de su carrera desde la mesa de la cocina a las 10:14 de la noche. Un miércoles y le había tomado 27 minutos y lo había salvado todo. La puerta se cerró. El avión retrocedió. Isabel puso su mano en mi brazo. Ella se lo ganó, María. Cada nota adhesiva, cada página. Observé al avión rodar hacia la pista. La guía estaba en el aire, mi hija estaba en el aire, y la palabra entendido, que había pronunciado en la mesa del comedor de Elena hacía 2 días, había aterrizado exactamente como lo había pretendido, en silencio, con precisión y con un número de caso adjunto.